como vividor de lo que fue, lo que se acordó por la coronación de la Virgen. Yo tenía 10 años, por eso recuerdo desde el principio hasta el final cómo fueron las cosas. Yo recuerdo que la Hermandad de la Purísima, en la que llevaba doña Maruca, mi familia Marrero, don Izquierdo Barrios, todos esos acuerdan solicitar a Roma la coronación de la Virgen de la Purísima Concepción. Esto enseguida se pone en marcha y acuerdan que la Virgen haga una visita a las parroquias que pertenecían en aquel caso al arciprestajo de La Laguna. Eso empieza en el año 54, el último domingo de mayo. Recuerdo muy bien que ese último domingo de mayo hubo una ordenación sacerdotal, en lo que entre ellos estaba don Julio, el de Tacoronte, don Elías y don Vicente. Habían 3 más, pero no los recuerdo muy bien. Al finalizar, ya estaba preparada una carroza que se había hecho el día antes. Con el coche fúnebre de Ventura se le quitaba lo que era la parte de la urna y se montaba la basa de la Virgen, se adornaba alrededor y después lo que era las andas de la Virgen se ponían encima. Cuando finalizó la celebración de la toma de posesión de los nuevos curas, la Virgen pasa a la carroza y se inicia en la procesión del traslado de la Virgen hacia la Victoria. Todos sabemos que se salió en procesión hasta la entrada de Marqués de Celada, donde allí termina la procesión y se despide en caravana ya hacia la iglesia de la Victoria, que fue la primera iglesia que se visitó, estando don Domingo de párroco en la Victoria. Allí la procesión se empezó en Marqués de Celada, iba un Land Rover pequeño, descubierto, donde iban la cruz y los ciriales, y detrás la carroza de la Virgen, que era guiada por don Ventura Alemán, que era el coche de la funeraria, mi padre, y yo voy en la misma carroza hasta la Victoria. En la Victoria estuvo una semana, y eso fue semana tras semana. Cada semana era una parroquia distinta. La segunda semana de la Victoria pasa a La Matanza. En La Matanza estaba, ahora no me acuerdo muy bien, que después fue destinado a La Esperanza como párroco. Y allí estuvo otra semana. De La Matanza se va al Sausal. Está abajo en el Sausal también una semana. Pero del Sausal hasta Tacoronte yo recuerdo muy bien que pidieron voluntarios que la Virgen la llevaban a hombros hasta Tacoronte. Y efectivamente fue una de las veces de que no se hizo carroza, sino la Virgen fue cargada a hombros hasta la iglesia de Tacoronte. Del Sausal fue a Tacoronte, estuvo en Tacoronte y así creo que estaba don Sisto de párroco allí en ese tiempo. Allí estuvo también una semana. De Tacoronte se trasladó a Guamasa, a la iglesia de Guamasa, estando don Leopoldo Morales de párroco en Guamasa. La verdad es que estuvo bastante bien porque fue otro de los sitios donde la gente de Guamasa y muchos parroquianos de aquí de la Concepción que siempre asistían a los traslados, la llevaron a hombros hasta la entrada del Boquerón de Valleguerra, donde don Leopoldo Morales hace una despedida impresionante, una despedida que fue lo nunca visto, un sermón, una maravilla, donde la Virgen cada vez que hacía un traslado pues le hacían regalos, le hacían ramos de flores, le hacían ofrendas que se iban trabando en unas cuerdas a los lados, o sea, anillos, sesillos. Todo eso se le iba trabando a los lados de las andas de la Virgen. También muchas cintas, que las cintas eran de regalos de la familia, y a eso sí. Bueno, de Guamasa
baja por el Boquerón hacia Valleguerra, donde en Valleguerra estaba don Leonardo de párroco. Allí estuvo también una semana. De Valleguerra a Tejina fue a hombro, también la llevaron a hombro. Otra vez de las veces que no se llevó carroza. Se fue hasta abajo, hasta Valleguerra. Ahí estuvo en Tejina otra semana, y la otra semana allí también fueron varias veces. El coro parroquial de la Concepción fue a cantar algunos días allí con la gente de aquí de la Concepción, y a la semana siguiente es trasladada a la Punta Hidalgo. Todos conocemos que estaba reciente abierta la iglesia de su restauración, que fue don Luis Álvarez quien restauró la iglesia y llevó a la Virgen a la Punta Hidalgo. Allí estuvo también una semana. De Tegueste pasa, de Punta Hidalgo pasa a la iglesia de Tegueste, pero en Tegueste no va a Tegueste, sino va directamente al Socorro. En el Socorro tuvimos un poco de problemas para poderla entrar, porque era una de las puertas más bajas. Entonces tuvimos que, en la parte de arriba de las andas, quitarle las perillas, las carteras y todo para poderla entrar, arrastrando en unos polines hasta dentro de la iglesia. Eso fue en el Socorro. Y allí también estuvo una semana, que me acuerdo que aquello fue impresionante, la llegada de la Virgen al Socorro. Fue muy impresionante porque pusieron gánigo desde la entrada de Tejina hasta la iglesia del Socorro, todos los muros llenos de gánigo, porque la Virgen llegó de noche allí. Allí estuvo la semana que estuvo, y a la otra semana fue directamente hacia las Mercedes, donde también permaneció. Eso pertenecía a las Mercedes, en ese momento pertenecía a Santo Domingo, y el párroco era don José García Pérez. Allí estuvo una semana hasta que le tocó el turno, y la Virgen bajó de las Mercedes caminando en procesión, porque yo recuerdo que don José me cogió para que bajara con la cruz hasta la plaza de la Junta Suprema. Allí fue la despedida, en la plaza de la Junta Suprema, donde allí se hizo cargo la parroquia de la Concepción, que la recogió para seguir su camino hacia la Esperanza. Sí recuerdo muy bien que ese día los fogueteros de los Tostes pusieron una traca desde la torre hasta la plaza de la Junta Suprema. Cuando llegó la Virgen le dieron fuego, y aquello fue ardiendo hasta que llegó arriba a la torre, donde había una traca de voladores. Y eso fue lo que fue en ese momento la llegada de la Virgen a la laguna otra vez, para su recorrido hacia la Esperanza. Ya estando en la Esperanza, recuerdo muy bien, a 2 días siguientes llega la confirmación de Roma aquí a la Concepción, para que se confirmaba que se podía hacer la coronación de la Virgen. Entonces ese día fue un escándalo, porque vinieron todos los compañeros que tenemos aquí en la iglesia, que había antes mucha gente que participaba, Samarín, Josema, toda esta gente vinieron y se montaron en la torre y estuvieron todo el día repicando y tirando voladores. ¿Qué es lo que pasó ese día? Bueno, pues ese día se pusieron de acuerdo la hermandad y sacaron 2 guaguas con todos los feligreses a la Esperanza. En la Esperanza se hace una procesión en acción de gracias, y se saca a hombros la Virgen de la Esperanza y la Virgen de la Concepción, y se le da una vuelta por la plaza abajo y vuelve otra vez a la iglesia. Eso fue una cosa extraordinaria que salió del momento por la confirmación de la coronación de la Virgen. Allí estuvo la semana que estuvo, y después de allí la Virgen ya bajó hacia la cuesta, estuvo en la Unión y la Paz, que estaba don Luis Reyes allí de párroco, estuvo en la Unión y la Paz una semana. La Virgen ya terminaba su recorrido por los prestajos de la laguna y regresa a la laguna, me dice que fue a principios de septiembre, ya metidos dentro de las fiestas del Cristo. La Virgen entra por la plaza de San Cristóbal, allí es recibida por las autoridades y las parroquias de aquí de la laguna,
y continúan hacia la laguna, para el casco de la laguna. Al llegar delante del ayuntamiento estaba el señor obispo, don Domingo Pérez Cáceres, y tenían montada una tribuna delante del ayuntamiento donde don Domingo Pérez Cáceres se sube a la tribuna. ¿Se acuerdan? Se hace una elocución a cuenta de la Virgen y es nombrada alcaldesa honoraria perpetua en ese momento, delante de las puertas del ayuntamiento. Al final continúa la procesión hasta la Concepción, una multitud de gente impresionante. Aquello no se esperaba, número, la comisión que se había encargado que tuviera aquella sorpresa tan grande dentro de esta iglesia. La Virgen es entronizada y se preparan se van preparando los días sucesivos, se va montando, se va preparando, se van haciendo las invitaciones para la coronación que iba a ser el día 5 de diciembre del año 54. Ahí empieza ya el montaje, se preparan unos montajes, se hace un escenario en la Plaza del Cristo, se hacen para los colegios, porque allí venían todos los colegios, venía el colegio del Buen Consejo, venía el colegio de las Dominicas, o sea, todos los colegios que pertenecían al municipio de La Laguna venían todos engalanados en procesión. También recuerdo muy bien que venían todas las parroquias que pertenecían al arciprestazgo donde había estado la Virgen, habían venido con sus cruces alzadas, todas cruces alzadas, y los feligreses. A ellos se les exigió que tenían que estar a una hora en la iglesia de Santo Domingo, en la plaza de Santo Domingo, hoy desaparecida. Allí entraban todas las parroquias y allí se organizó una procesión de retorno a la parroquia de la Concepción. Como saben, aquí se empezaron a preparar todos los temas de las parroquias que iban a venir y la organización había acordado que fueran a Santo Domingo, donde allí se organizó una procesión, cuando estaban todos, una procesión del traslado desde Santo Domingo hasta la iglesia de la Concepción para empezar la procesión de la coronación. Aquí hubo una función donde hubieron una misa solemne y comienza la preparación de la procesión, porque la procesión todavía la Virgen Inmaculada no había salido de la iglesia y a las cabeceras estaban llegando casi por la calle, calle Viana, calle Tavares de Cala, en la calle Tavares de Cala hacia el Cristo. Ahí empieza la procesión de la Virgen, donde delante del trono iban 4 monaguillos con unas parihuelas donde llevaban la corona en procesión. Detrás iba el trono de la Inmaculada y hasta ese momento fue todo muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la Virgen estaba ya por delante del obispado, empieza a llover, pero no llover, sino aquello fue tremendo, aquello fue un escándalo de agua que no dio tiempo a nadie a resolver ningún tema. Ya la Plaza del Cristo estaba ordenada, con los chicos cada uno en su sitio, y aquello fue un desastre porque aquello se desarmó todo, aquello no hubo forma humana de paralizar aquello. Con la Virgen se adelantó el paso, se estuvo poniéndole plástico por encima para que no se mojara tanto como se mojó y se intentó resolver un poco el tema. La Virgen entra a la plaza, pero no hubo forma porque aquella plaza estaba inundada en agua y va directamente ya al santuario. Entra dentro del santuario y se le da vuelta al trono de la Virgen. Cuando la Virgen ya está dentro del santuario, bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Se corta el agua, no hay más agua y empieza a salir el sol. Un día, como si esto fuera, ¿qué quiero decir yo? Casi muchos hablamos de un milagro de la Virgen que nos sorprendió a todos. Y empieza a salir el sol y sale un sol radiante. Entonces acuerda la comisión de que la Virgen sea coronada en la misma puerta de la iglesia. Se saca la Virgen a la puerta, al atrio del santuario, y allí se sube el obispo sobre del trono y el capitán general, que en aquel momento era el padrino,
por el acuerdo el acuerdo de la capitanía, que fuera él el padrino de la Virgen, y ahí empiezan los cultos de la coronación, se celebra la coronación, el obispo lee el acuerdo que había de Roma y se le coloca la corona a la Virgen, donde aquello fue un éxito muy hombre. Todos hubiésemos querido que hubiese sido con los cultos que se iban a celebrar en la Plaza del Cristo, donde había un gran escenario montado, pero no fue posible por lo que el tremendo aguacero que hubo. Y allí, pues nada, como estábamos diciendo, pues nada, se termina la celebración de la coronación y la procesión sale en procesión por toda la calle del Agua con un sol que rajaba las piedras. Hasta la Concesión, aquí entró, y aquí se había preparado muy temprano, se había preparado un gran brindis para las cofradías. En el camarín recuerdo que vinieron varias gente de la hermandad desde las 6 de la mañana a hacer bocadillos, café con leche, chocolate y todo eso para darle a todas las que habían, y ahí se quedaron. Ya después, pues mira, todo el que quería entrar se les invitó y ahí fuimos gastando lo que había porque ya las parroquias, como había sido este un estruendo tan grande de lluvia, pues ellos cada uno cogió su camino, cogieron las guaguas que estaban en Santo Domingo y se fueron todos. Bueno, pues yo creo que esa es una de las cosas que fue algo extraordinario, con una comisión muy bien montada, una comisión que no eran, como yo digo, no venían a figurar, sino a luchar, a trabajar, gente que trabajó mucho, agradecido a Ventura Alemán, que ofreció desde el primer momento, ofreció el coche para montar la carrocería, para hacer la carroza de la Virgen, que la carroza está ahí, con la foto que hay, donde semanalmente, todos los sábados por la tarde, entraba el coche dentro de la iglesia, se ponía en la capilla de San Pedro y allí se le quitaba la urna de arriba, donde que tenía unos angelitos, se le quitaba, se ponía en una mesa y se ponía la base, y ahí era la carroza y venían teníamos muchos colaboradores. Entonces yo digo que en ese tiempo había mucha gente de aquí de la zona de la Concepción que venían, estaban todo el día de Dios, cuando necesitaban repicar, ellos venían a repicar, buenos campaneros, o sea que para montar el Belén, para montar todas las cosas, había mucha gente. Gracias a la colaboración de todos los participantes que participaron de la hermandad, como gente particular que estuvieron siempre pendientes al trabajo, a la lucha el sábado con sábado, para montar la carroza, preparar la carroza para el domingo salir a recoger la Virgen de un sitio, el traslado de la Virgen de un sitio para otro. Y se hizo lo que se hizo, una gran colaboración con la coronación de la Virgen, pero excelente. Teníamos una gran hermandad, habíamos gente en la hermandad de la Purísima que trabajaban y que luchaban, porque la verdad es que antes no estaba unificada la hermandad de la Virgen, antes era la hermandad de la Virgen de Señora y la hermandad de Caballeros, lo mismo con la hermandad del Santísimo. La comisión era una comisión que se formó con la hermandad de Caballeros de la Purísima, también algunas señoras, porque antes eran independientes, como era don Nemesio, doña Maruca, Polita Rojas, los hermanos Marrero, don Antonio Izquierdo Barrios, que fue uno de los principales, y así con el patrocinio de don Maximiliano Darias Montesinos, que era el párroco de la parroquia de la Concepción en ese momento. Y eso es todo lo que yo más o menos puedo decir con respecto a la coronación, porque yo la viví desde el cero al final.